Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en esta tarde lluviosa, pero creo que este acto lo amerita por muchísimos motivos. Este es el segundo libro de Cristina Oñoro, quien en 2022 fue galardonada con el Premio de Ensayo de los Libreros de Madrid por Las que faltaban, libro que por cierto se presentó en esta misma casa. En el Jardín de las Americanas es un gran salto en su ambición literaria y un gran cambio de registro en la escritura de Cristina Oñoro. El libro comienza con una visita al archivo de la Residencia de Señoritas que conserva y custodia la Fundación Ortega Marañón, siempre comprometida con la recuperación de la increíble historia de la Residencia de Señoritas, originalmente situada en este edificio de Fortuny. En el Jardín de las Americanas se suma a ese mismo trabajo de memoria, un camino por el que han transitado Carmen de Zuleta, Margarita Márquez Pandoro, Pilar Piñón, Almudena de la Cueva, Isabel Pérez Villanueva o Encarnación Lemus, rindiendo homenaje a la primera generación de universitarias y explorando las relaciones de amistad e intercambio cultural que existieron en la Residencia de Señoritas con otra institución pionera en la educación femenina en España, el vecino Instituto Internacional, dirigido por Alice Gulick, una misionera protestante de Boston que fue pionera en la educación femenina en España y generó las primeras sinergias con los Estados Unidos. Oñoro recibió una beca Leonardo para la investigación relativa a este libro, que es una auténtica celebración del viaje. Para adentrarse en las fascinantes aventuras de Alice Gulick, se zambulló en los archivos de Harvard, del Smith College, visitó la casa de Emily Dickinson, el cementerio de Santander, muy protagonista en este libro, o Gijona, pero también se aventuró en su propio pasado, en el de una niña que viaja en ferry para las vacaciones de verano y a la que su abuela le dejó en herencia los muebles de su habitación favorita. Es una celebración del archivo visto como legado, pero también como la brújula que en ocasiones podemos consultar para no perder de vista lo que de verdad importa. Cristina conversará con Isiar Miranda, escritora, actriz, y con Federico Buyolo, director cultural de la Fundación Ortega. Hace un minuto estábamos fuera y entre ellos creo que comparten una cantidad de cosas, son Virgo los tres. Creo que tienen una pasión por este espacio y por la idea de un archivo que no es algo antiguo, que se guarda en unos cajones, sino que hace parte de la memoria viva. A ti, Cristina, muchas gracias por recordar esta historia, que creo que es emocionante, que no solo debemos agradecer las mujeres, sino también la vida en común. La historia que cuentas creo que en ese sentido es apasionante y pues obviamente en este momento del año no hay mejor manera para vindicar, ¿no?, estos nombres. Así que muchas gracias y los dejo con ellos. Bueno, Pilar, buenas tardes a todos y a todas. Querida Isiar, hace poquito estábamos aquí también compartiendo escenario. Isiar es una de nuestras primeras pioneras en nuestros premios Maruja Mayo que inauguramos el año pasado y este año ha participado también en estos segundos premios en una mesa que montamos, así que vuelve esta vez a compartir. Y querida Cristina, compartimos muchas más cosas, aparte de ser Virgo, nacimos el mismo día, obviamente con una diferencia de edad, yo más joven que ella, salta a la vista, ¿no? Entonces coincidimos también que nacimos el mismo día y luego sobre todo son de estas personas que te encuentras en este trabajo, en esta dedicación. Bueno, yo creo que esto es una dedicación, la verdad que un trabajo no es, porque esto cuando uno disfruta tanto de lo que hace, ya tiene, no se lo digas a mi jefa porque si no dejará de pagarme y entonces la habremos fastidiado, ¿no? Pero cuando conocí a Cristina, además con su anterior libro, ya hemos hecho algunas cosas aquí, claro, te das cuenta de la importancia que determinadas mujeres o muchas mujeres a lo largo de la historia han tenido y siguen teniendo, ¿no? Y Cristina es una de esas personas que no solo habla de la historia y ponen de relieve a muchas mujeres,
como tenemos a nuestra Margarita, que fue nuestra primera comisaria de la exposición que hicimos sobre la residencia de señoritas, y que ella tuvo la oportunidad de trabajar con ella en la exposición, en el podcast y en todas esas cosas que sin duda alguna nos dan el valor fundamental de lo que tiene esta casa, ¿no? Del legado, ¿no? Y Cristina hace eso, hace poner en valor ese legado, y además me van a permitir que... Tengo que reconocerles que cuando uno se sienta con dos mujeres como Cristina y como Itziar, dice, perdónenme la expresión, ¿qué coño hago yo aquí? Pero claro, cuando Cristina te dice, oye, ¿tú podrías presentarlo? Y digo, claro que sí, ¿no? Entonces, con lo cual, uno está se tira para adelante y dice, ostras, este es un momento de los que uno no quiere estar ahí, lo siento, quiere estar aquí y disfrutar de este momento y vivir este momento, ¿no? Porque este libro... Y el trabajo que hace Cristina y Itziar, tanto en la parte de literatura infantil, en los temas de sostenibilidad o con su ejemplo como actriz y de su vida, hacen sin duda alguna reencontrarte con personas que tienen fundamentalmente unos valores en los cuales tú compartes, ¿no? Y al mismo tiempo, leyendo este libro, es decir, uno que piensa que cualquier tiempo pasado solo fue anterior, cuando estaba leyendo el libro de Cristina, que se lo decía, que este fin de semana me puse a leerlo, y el sábado a mediodía llevaba 278 páginas, y me estaban diciendo, haz la comida que toca comer y tal. Y yo decía, no, esperaros, que ahora tengo que seguir con eso, ¿no? Te das cuenta de la importancia de esas mujeres y de esa historia y de ese legado que ha llegado hoy a nuestros días gracias a investigadoras y gracias a divulgadoras como Cristina, que sin duda nos muestra en este libro y en el anterior, sin duda alguna, la grandeza de esas mujeres y la lucha. Yo soy pedagogo, siempre lo he contado muchas veces, esta es la sala María de Maeztu. Yo en mi carrera de pedagogía, digo carrera porque yo cuando le hice la carrera todavía no eran grados, nunca dimos a María de Maeztu, nunca hablamos de María de Maeztu, ¿no? Entonces, con lo cual, dicen, ni hablamos, por supuesto, de la residencia de señoritas, ni hablamos del Instituto Internacional, con lo cual le queda a uno ese déficit de decir, ostras, pues toca ahora aquello que no vi yo, por lo menos hacer que en esta casa sigamos reivindicando la figura de mujeres tan importantes como Maruja Mayo o como el papel que hizo la institución que es hermana nuestra y que nos separa ahora un muro, que en su momento no había ese muro, que por cierto había una pista de tenis en esa parte que nos divide y que sin duda alguna para nosotros es tan importante. Entonces, Cristina, yo la verdad que quería agradecerte primero este trabajo que haces y gracias a esta beca que te ha permitido desarrollar ese trabajo, porque cuando lean el libro se darán cuenta que no es un género muy interesante, ¿no? Porque es un ensayo, pero está narrado, entonces con lo cual vas viviendo las propias aventuras de Cristina en todo ese trayecto, además incluso descubriendo algunas cosas para decir, oye, tengo que apuntarme esto. De hecho me compré un libro, nada más leyendo su libro, le relataba otro libro, me compré otro libro y estaba ya siguiendo diciendo, bueno, esto es lo siguiente, o ir a visitar un cementerio que no es lo mío, pero tengo ganas de ir a ver ese cementerio civil para descubrir también esa historia, ¿no? Para nosotros, para la Fundación, el trabajar en los legados es muy importante. Es decir, los legados y sobre todo tener a personas como Cristina que nos traen ese legado a través de esa narración nos hace sin duda alguna ser esa parte importante que queremos ser en esta casa. Un lugar de encuentro que nos sirva para comprender ese pasado y además sin duda alguna para seguir trabajando y construyendo, como nos dijo nuestra Margarita, nuestra comisaria, que siga siendo un espacio, un motor de igualdad. Voy a cortar ya porque me he enrollado y no era el objetivo enrollarme, pero como Pilar me ha chafado muchas cosas, he tenido que inventarme cosas a última hora para no volver a repetir, así que de verdad, Cristina, muchas gracias por el libro, muchas gracias por la investigación, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, por involucrarnos permanentemente a la Fundación y a mí personalmente, y gracias por traer este libro aquí. Yo tengo que decirle que le mandé un mensaje cabreado porque se fue a la Rafael Alberti a presentar el libro. Dijo, ¿cómo vas allí y no vienes aquí a presentarlo? Y me dijo, no, también va a ir allí, pero primero hay que ser agradecido. Como bien ha dicho Pilar, le dieron el premio el año pasado a las librerías y con lo cual yo creo que es muy interesante, ¿no? Y a partir de aquí vamos a empezar con el diálogo porque si no seguiré yo hablando infinitamente. Itziar. Es muy curioso, Fede, que justo hayas empezado esta conversación hablando de que la semana pasada, ¿no?, estuvimos aquí con los premios Maruja Mayo, que bueno, yo le di el premio a Irene Vallejo, que es una amiga que tenemos en común y que todos conoceréis aquí. Y Irene, cuando le dije que iba a presentar este libro, me dijo,
admiro tanto a Cristina, ¿de qué la conoces? Y entonces yo me quedo pensando y digo, ¿de qué conozco a Cristina? Hace 25 años que el universo me va uniendo a Cristina. Y es muy bonito lo que está ocurriendo hoy, porque hay 4 personas aquí que a lo largo de la historia nos han unido a Cristina y a mí. Y uno es este libro también, que ahora contaré. Pero la primera vez que nos unimos fue porque mi mejor amiga se hizo amiga de su mejor amiga en la Escuela de Arte Dramático, que está aquí, que es Eva, curiosamente. Yo empecé a trabajar muy pronto como actriz y entonces dejé la escuela y me fui a otra escuela privada porque no podía seguir con la escuela pública. Y me hice muy amiga de un chico pues porque realmente teníamos la misma sensibilidad y resultó que era con la persona que más encajaba, que también está aquí, que es Luis, porque resulta que es íntimo amigo de la Universidad de Cristina. Y de antes. Ya son, exactamente, y de antes. Ya son como 2 coincidencias en 2 momentos de mi vida, ¿no? La siguiente coincidencia fue, bueno, evidentemente a lo largo de este tiempo, cada vez que Luis hacía algo, nos juntábamos allí y recordábamos de dónde venía nuestra amistad, pero la siguiente vez es en un chat de estos de padres con mucha gente que resulta que me aparece Cristina Oñoro. O sea, no solo habíamos decidido que nuestros hijos estuvieran en el mismo colegio, sino que iban a clase juntos, a la misma clase, que también es una casualidad. Por supuesto salimos del grupo porque ahí no teníamos nada que hablar en ese grupo de padres que no nos interesaba mucho. De pronto yo empiezo a trabajar, gracias a Federico, aquí en esta casa, a hacer unos encuentros hermosos, preciosos. De ahí esto lleva a hacer la exposición que comisarió nuestra querida Margarita y resulta que Federico decide que nosotras dos, que él no sabía que nos conocíamos, estuviéramos en el mismo comité científico de la exposición de Margarita. Y así suma y sigue, suma y sigue. Pero resulta que cuando me llega este libro, me dice Cristina, me gustaría que tú lo presentaras en la fundación, lo empiezo a leer y me doy cuenta de que Cristina hubiera sido mi mejor amiga en el colegio. Me hubiera encantado tenerla como compañera de pupitre, porque en mi clase no había nadie que leyera a Pedro Salinas, nadie que conociera a todas estas mujeres, nadie que quisiera irse a vivir a un internado de Enid Blyton, que también nos ha unido en Cambridge, ese momento de las dos. Fuimos a Cambridge buscando esos internados de esas niñas, ¿no? Y todas esas historias que ocurrían allí. Y además es curioso porque mi abuela también me regaló mi habitación favorita, que eso no te lo había dicho todavía. Entonces me leía el libro y decía, está hablando de mí todo el rato. Es muy curioso. Este libro empieza y acaba en el mar. Sus bisabuelos se fueron a Argentina en un barco, los míos se fueron a Cuba. Luego sus abuelos fueron grandes viajeros, los míos también. Y quería empezar leyendo, si me dejas, un trocito que me emociona mucho, porque este es un libro que a priori es un ensayo, pero es un libro, como decía Fede, es un libro de aventuras, es una novela hermosa y también habla mucho de ella, ¿no? Y de su sensibilidad. Dice, desde pequeña siempre me han encantado los barcos. Cada año tenía la suerte de viajar en uno toda una noche, cuando íbamos a Menorca en vacaciones. A comienzos de los 80, la isla era un paraíso menos conocido que hoy, con sus calas vírgenes y desiertas bañadas por un mar transparente. Veranear allí, cuando el avión no era tan habitual, poseía la magia añadida del largo trayecto necesario para llegar desde Madrid, primero por carretera y luego por mar. A finales de julio, mis padres llenaban el coche hasta los topes con maletas y cubos para la playa y poníamos rumbo a Barcelona para coger un barco de la compañía Transmediterránea. Solo había una cosa que me hipnotizaba más que llegar al puerto, bajar la ventanilla y divisar el Ciudad de Palma, que yo veía tan enorme como un transatlántico, esperándonos en el muelle. Observar a los pasajeros mientras subían a bordo en medio de un gran barullo, con sombreros de paja y camisetas de colores. Me quedaba hechizada oyendo las conversaciones que entendía a medias y enseguida empezaba a imaginar historias, hilando las frases y los gestos de aquellos desconocidos que me parecían personajes de una novela de misterio. Y yo pienso, esta niña que está siempre imaginando, que ha querido ser escritora, cosa que yo quería, yo de mayor quería ser escritora. Y yo actriz. Es muy curioso. Bueno, cumplimos el sueño contrario, ¿no? ¿Cómo llegas a enamorarte de los archivos? Cristina, cuéntanos, porque este es un libro que está
surge de eso, de un enamoramiento de unos archivos. Si tú eres una escritora y además que tu tesis es de Vilamatas, que toda tu formación no tiene que ver con la literatura contemporánea, ni a cómo llegas a estas mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Ahora llegaré a responderte cómo llego efectivamente a enamorarme de este archivo que además está aquí, pero antes me gustaría decir algunas palabras por todas las cosas bonitas que habéis dicho. Muchas gracias por vuestras palabras. Estoy muy emocionada de estar aquí en un espacio como la Fundación Ortega Marañón, que tiene tanta historia, tanta memoria también, y que además tiene tanta importancia para mi libro, para En el Jardín de las Americanas. Escribir, como sabéis, es un acto a menudo solitario, silencioso, y una tarde como hoy es la que dota de sentido a todo el esfuerzo realizado, que en este caso tengo que decir que ha sido muchísimo, porque este libro ha sido un gran desafío, porque implicaba viajes, movimiento, idiomas, cartas escritas en inglés del siglo XIX, he perdido la vista, quienes me conocéis lo habéis notado. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Pilar Reyes, directora editorial de la División Literaria de Penguin Random House, por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Es de verdad un privilegio que acompañes el libro y que hagas de madrina. Muchísimas gracias. También el agradecimiento es a todo el equipo de Penguin, que hace este trabajo maravilloso con estos libros que tienen, me han dicho, las portadas más bonitas, ¿no?, del mundo. En primer lugar, a quien fue mi primera editora, Elena Martínez Bavier, que está aquí, se lo agradezco mucho, y un agradecimiento extensivo a todo el equipo actual que ha venido después, todas las personas que han trabajado para hacer posible En el Jardín de las Americanas, especialmente a Miguel Aguilar y a Paloma Abad. Y, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que os habéis acercado, a muchas os he entrevistado para escribir este libro, que también tiene entrevistas, que tiene testimonio, y algunas aparecéis como personajes. Para encontraros lo vais a tener que leer, tendréis que avanzar hasta el final para ver si salís o no salís. Y muchísimas gracias a Federico y a Iciar, estas dos personas tan queridas para mí, que habéis apoyado el libro no solo hoy, sino durante toda su escritura en diferentes momentos, con diferentes actividades. Me da un poco de pena cuando dices que involucro a la Fundación, digo, y tanto, hemos hecho una obra de teatro en la biblioteca, un congreso, una presentación, yo siempre dando trabajo, así que, bueno, muchísimas gracias. Y a Iciar, que efectivamente apoyó ya las que faltaban, es generosísima, como la habéis visto, muchísimas gracias con todo lo que tienes que hacer, que encuentres el tiempo para leerlo, para estar aquí, y que además has participado activamente también en las actividades, conoces muy bien la historia de la residencia de señoritas, junto con Margarita, así que, bueno, no puedo estar realmente en mejor compañía. ¿Y cómo me encontré con esta historia que me ha hecho viajar hasta el siglo XIX? Bueno, En el Jardín de las Americanas, como habéis comentado, es un ensayo narrativo que cuenta la historia de un grupo de americanas, educadoras, feministas, que llegaron a España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para luchar por la educación de las mujeres. Primero estuvieron en Santander, luego en San Sebastián y Biarritz, y finalmente llegaron a Madrid en 1903, donde establecieron el Instituto Internacional para Niñas en España, ¿no?, nuestra institución vecina. Es en el Instituto Internacional en Madrid, donde el destino de estas profesoras y estudiantes americanas se acaba cruzando con el destino de las estudiantes y profesoras de la residencia de señoritas, como María Goiri, como María Emaeztu, como Zenobia Camprubí. Entonces, mi ensayo lo que trata un poco es de reconstruir esa amistad transatlántica, ¿no?, que desde el momento me cautivó enormemente, y llegué a esa historia pues visitando el archivo de la residencia de señoritas, viniendo a consultar el fondo que hay sobre Marie Curie, una carta que se conserva en la que Marie Curie da las gracias a María Emaeztu por haberla acogido. Y, bueno, como os habrá pasado a muchas de las personas que estáis aquí, cuando yo entré en este edificio, cuando yo consulté esas cartas del archivo, cuando me asomé al jardín y divisé el Instituto Internacional, cuando empecé a descubrir toda esa dimensión americana, transatlántica, de esas mujeres de Estados Unidos, tuve el pálpito de que había una nueva historia, ¿no?, que yo quería contar.
Así que bueno, pues salí de aquí, recuerdo que a los pocos días quedé con mi editora de entonces y le dije, tengo otro libro, aquí hay otra historia, acabemos pronto esta para poder empezar a escribir la siguiente. Y supongo que en los archivos encontrarías de todo, encontrarías cosas muy particulares también, incluso algunas que no podrías publicar, ¿no? Efectivamente, están por aquí, de hecho, algunas personas que en el libro bromeo, verdaderas historiadoras, ¿no?, muy importantes, de las mejores que tenemos en nuestro país, están aquí entre el público, han acompañado el libro en distintos momentos, aparecen como personajes. Y yo la verdad es que gracias a esta beca, la beca Leonardo de Creación, que me permitió viajar a Estados Unidos para seguir las huellas de estas americanas, consultar sus papeles en Harvard, en Smith, fui después a Cambridge, yo pensaba, menos mal que yo realmente no soy historiadora, porque nunca hubiera acabado la licenciatura, nunca hubiera acabado un libro, nunca hubiera acabado una tesis doctoral, porque para mí el archivo es un lugar completamente novelesco, lleno de historias, me empiezan a suceder cosas según pongo un pie y me siento como una especie de Bridget Jones, ¿no?, en el mundo de los archivos, que se fija en cosas que no tienen ninguna importancia y que cuando se quiere dar cuenta lleva 3 horas leyendo curiosidades absurdas y pierde el hilo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido trabajar en los archivos? Pues ha sido apasionante y he encontrado todo tipo de cosas, de historias, de objetos que uno va encontrando. Muchos de ellos los cuento en el libro y otros por pudor pues decides no escribirlos, ¿no? Porque también después de estar 2 años y medio leyendo cartas personales, una de las cosas que más he trabajado en el libro es el archivo de la familia Gulick en Harvard, que es una larga familia de misioneros. No solo está Alice, ¿no?, sino que los padres, los Gulick, ¿no?, tuvieron 8 hijos, los cuales se dedicaron a las misiones en el extranjero y continuaron las siguientes generaciones dedicándose hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1960. Entonces, en Harvard yo me dediqué a leer esta correspondencia familiar, que iba a Japón, a Turquía, a España, y acabé aprendiéndome los nombres de los sobrinos, y a cada cual era más interesante, y aparecían objetos, cosas, ¿no?, que te traen en unos sobres del siglo XIX, atados con un cordel, realmente situaciones muy, muy emocionantes, ¿no? Entonces, te acabas metiendo en las vidas de las personas y a veces sientes ese pudor, también como si leyeran nuestros audios, ¿no?, el día de mañana, o los escucharan, ¿no?, nuestros correos electrónicos, y se establece con el archivo una relación de afecto y de enorme emoción, ¿no? Y hay también una relación, digamos, que yo creo que el feminismo también hace con esa genealogía que tenemos, que es la de conectar en una clave más emocional, más sentimental con lo que encontramos. Una cosa, en la novela juegas toda esa historia, todo ese legado, más tu experiencia de aquellos momentos, ¿no? Entonces, claro, uno sentía mucha envidia cuando tú decías entro a la habitación de Dickinson pensando cuando su hermana es la que entra, ves. Claro, porque tú, como tú decías, tú no eres historiadora, pero de pronto te metes en una historia para hacer una narrativa histórica, pero lo estás viviendo en primera persona, ¿no? Es decir, porque en el libro lo que ves es que estás viviendo esta primera persona y es como que si tú estás leyendo le estás diciendo, bueno, ¿ahora dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuándo descubres esta parte, ¿no? Es decir, ¿cómo se vive esa sensación de estar al mismo tiempo que estás haciendo esa documentación, esa información, que estás ya en tu cabeza pensando cómo va a ser ese libro y al mismo tiempo estar viviendo? Yo en algunos momentos, de lo que te conozco viviendo, yo decía, wow, yo estaría llorando allí cuando entro a la habitación y tal, ¿no? Entonces te imaginaba en ese momento también esa parte emocional que tiene de ese descubrimiento, de esos legajos que a veces ves o en las cartas o en alguna de las que aparece donde están las cartas y el sobre, etcétera, etcétera. Muy, muy emocionante. El libro al final quiere ser también... tiene, como bien sabes, tiene 3 planos, un plano que es una reconstrucción histórica, ¿no?, de esta amistad entre ambas instituciones, que me parece, bueno, pues apasionante, y hay un segundo plano, que es esa memoria de investigación, ¿no?, incorpora mi propio viaje a estos lugares, la crónica, y tiene por tanto mucho del libro de viajes, y luego salpicado, ¿no?, para dar un poco de emoción, ¿no?, al lector, pues, y darle una dimensión más humana, estos recuerdos de infancia o esta reflexión que trata de ir a partir de esta historia, a partir de esa relación con el archivo, pues trascender y hacer una reflexión más universal, ¿no?, que le pueda interesar a cualquiera
sobre lo que guardamos y lo que tiramos, ¿no? Lo que como sociedad o como individuos conservamos y aquello de lo que nos deshacemos, el peligro de olvidar, ¿no? Y como decía Pilar también, pues la importancia de conservar, ¿no? ciertas historias y ciertos papeles, ¿no? También. Entonces, bueno, cuando lo iba haciendo, tomé muchas notas, hice un diario de viaje, lógicamente. Tengo muchos cuadernos con los que venía aquí a la fundación para ir anotando todos los nombres de las americanas, ¿no? Porque lo que me pareció desde el principio es que lo que mi aportación podía ofrecer era estudiar esa parte más transatlántica, ¿no? Que había sido ya trabajado por algunas investigadoras, como la propia Pilar Piñón, pero que quizá en los últimos 15 años la parte más conocida es la parte de la residencia de señoritas, su relación con la institución libre de enseñanza, pero claro, para escribir la parte del Instituto Internacional es que hay que irse a Estados Unidos, claro. Hay que contar con esos medios, ¿no? Y por eso fue fundamental la beca. Entonces, ¿cómo lo iba viviendo? Bueno, pues trataba de ir tomando nota y luego también pues tampoco rehuía esa parte emocional. Y como bien dices, me interesé por contar también todas esas otras historias que conectaban por el tema de los descubrimientos, los archivos, la historia de los archivos. Era casi obsesivo enterarme de cuál era la historia que había detrás de cada uno de los archivos sobre los que hablaba, el de la propia residencia de señoritas, pero también el del Instituto Internacional. ¿Por qué está en Massachusetts? ¿Por qué en Massachusetts, a tantos kilómetros de distancia, yo abro unas cajas y hay una fotografía de Gloria Fuertes? Nada más abrirla aquí en el Instituto Internacional, ¿no? Son cosas que a lo mejor si eres historiador estás acostumbrado a que te sucedan, pero a mí me parecían realmente perturbadoras, ¿no? El caso de Dickinson, que conectaba con esta historia porque había estudiado en la misma universidad que Alice Gulick, vienen de la universidad, más bien del seminario, luego College Holyoke para mujeres, habían estudiado juntas y la historia de que su poesía fue encontrada después de su muerte y bueno, podemos, incluso yo lo bauticé como, me ayudó un poco mi hija, ¿no? Un archivo fantasma, ¿no? Como algo que está guardado, que nadie sabe que existe y si se hubiera perdido, pues sería un archivo fantasma. Entonces, bueno, el libro busca también hacer esa historia de los archivos, de cómo han llegado al lugar en el que están, y esa es la parte que me parece más filosófica del libro. Filosófica y que te intriga. Fíjate, es que me he acordado de, fíjense, de que cuando estás leyendo el libro hay una primera escena en los primeros capítulos que Jorge y yo, cuando Jorge es nuestro bibliotecario, que está ahí al fondo escondido, que también es buen culpable de este trabajo. Totalmente. Con Cristina, que por ejemplo hace una definición de entrando a la puerta con el pomo frío, y Jorge y yo decíamos, hostia, pues nosotros hemos entrado aquí 1000 veces y nunca se nos hubiesen pensado. Entonces, esa visión de tener de ese detalle del pomo y tal, me parece fascinante, ¿no? Porque es meterte en la historia y da la imagen efectivamente de una persona que está en esos detalles, en esa importancia de ese legado, que no son más que papeles, hay algo más, toda una historia, ¿no? Entonces a mí esa parte me parece fascinante en todo el libro porque te lleva y te da esa cuenta de ese detalle de que no es un sobre o no es un pomo frío, que nosotros no le hemos tocado el pomo, es decir, ahora toca el pomo y de verdad sí que está frío, ¿no? Porque tú entras corriendo y sales 27 veces y nunca te darías cuenta de ese pomo, ¿no? Bueno, el pomo frío y todas las cositas que se van poniendo son un poco Antoñita la Fantástica, Celia, cuenta... Porque claro, yo pensaba, a ver, mi lector me va a contar 400 páginas para que yo le cuente la historia de un internado para niñas. Y Ciar a lo mejor sí. Yo sin duda. Y luego he descubierto muchas lectoras, ¿no? Que vienen y dicen, a mí lo que más me gustaban, los internados para niñas, los libros que cuentan esa historia, ¿no? Pero yo decía, necesito algunos recursos para que esta historia, de alguna manera, los cementerios, ¿no? Los entresijos, crear esas expectativas, ese suspense. Y eso me preguntabas antes, ¿cómo se hace? He sufrido, porque he tenido que encontrar también un poco la manera de llevar esta historia que conocemos los investigadores, tratar de llevarla, ahora veremos si lo he conseguido o no, a un lector más amplio, que no tiene por qué conocer esta historia, ¿no?
y que de alguna forma lo que quería era dársela, pero que también pasara un buen rato con estos detalles y este suspense un poco de misterio. Es que es absolutamente una novela, un libro de misterio, de aventuras, detectivesco. Yo he sufrido muchísimo y tenía mucha angustia todo el rato con todos esos archivos que podían desaparecer o que la hermana nunca llegaría a abrir la caja. ¿Qué hubiera pasado, no? Si Lavinia no hubiera abierto la caja de Emily, si aquí no hubiera estado esta persona, Elvira, que ayudó a que el archivo de la residencia de señoritas no desapareciera, si la casa de tu madre se hubiera inundado todavía más, que eso es una cosa que me angustió muchísimo, cómo resulta que de pronto también tus propias cosas, tus propios objetos queridos y guardados que estaban ahí en casa de tu madre se podían haber inundado. Entonces me generaba muchísima intriga todo el rato y no podía dejar de leer porque quería saber qué había pasado con todo ese legado que afortunadamente has podido rescatar, ordenar, contar y llenarlo de esta intriga maravillosa y misteriosa. A mí cuando hablaba Fede ahora de los detalles decía, es que esto es lo que a mí me hacía un clic, ¿no? O sea, como de pronto para resumir o para contarnos la relación que tenían desde Residencia de Señoritas al Instituto Internacional, hablas de que compartían el jardín y la biblioteca. Y digo, qué importante, ¿no? El jardín y la biblioteca, los dos lugares donde estas mujeres podían hablar, conversar, compartir. Y luego había otra cosa que me ha apasionado y es, claro, nosotros, gracias a esta casa, gracias a Federico, gracias a todos estos espacios que nos dejas, Fede, es verdad que sabemos más de todas estas mujeres del primer tercio del siglo XX, ¿no? De todas las sin sombrero, de todas las alumnas de María de Maeztu, todas las profesoras o conferenciantes que vinieron aquí. Pero ¿qué pasó antes? Y el qué pasó antes, que lo cuentas tú en este libro, explica muchas cosas de por qué pasó luego lo otro, de por qué ese feminismo, de por qué pensaban así, ¿no? Habían tejido esas historias entre las americanas y las españolas, habían compartido vivencias, experiencias, Virginia Woolf, o sea, de repente todo tiene un sentido y eso me parece apasionante del libro. La verdad es que toda esa parte, digamos, más personal, lógicamente está más construida, ¿no? en la escritura, pero la historia, el historión, yo, sinceramente, lo he contado y no me las quiero dar de mística, pero cuando yo visité este edificio, volví a mi casa, entré en el Instituto Internacional, vi la escalera, en casa miré un poquito quién era Alice Gulick. Esa misma tarde yo ya tenía el libro. O sea, tenía una intuición, tenía un pálpito. De 1871 a 1936. Quería que comenzara con el viaje de esa protestante que venía de Nueva Inglaterra, Alice Gulick, que pertenecía al entorno de Louisa May Alcott, al mundo de mujercitas, a esos movimientos teñidos de puritanismo de aquel momento, y además que visualizaba el viaje en barco, el transatlántico, yo pensando, bueno, voy a poder leer sobre la Cunard Line, todas las cosas raras sobre los menús, lo que comían, ¿no? Me puedo tirar ahí unos buenos meses con friqueces varias, ¿no? Sobre el Titanic, hundimientos, tal. Y sabía que quería que terminara en la guerra, con la historia de Catherine Whitmore y Pedro Salinas. Qué bonito. Y que ella iba a ser la última americana, ¿no? Pero os prometo que en una tarde, en 2 tardes, mirando, la historia fue como, y terminará con Catherine Whitmore dando clases de literatura española en Smith College. Hay que contar esa historia entera, ¿no? Entonces, toda esa parte que dices, ¿no? De cómo ir hacia atrás fue lo que luego yo, en un inicio, el proyecto, lo que yo propuse tanto a Penguin como a la beca. En el índice provisional tengo el recuerdo que tenía más importancia el siglo XX, como decíamos, y la relación entre Instituto Internacional en la época años 20, años 30, cuando realmente comienza la colaboración, cuando el Instituto Internacional cede primero los espacios, luego los alquila y luego acaba vendiendo el edificio de Fortuny a la Residencia de Señoritas. Creía que iba a tratar más de esa parte, pero claro, cuando empecé a ir hacia atrás, cuando descubrí la historia de los Gulick, de las hermanas de Alice Gulick, que eran también figuras muy importantes dentro del movimiento de las mujeres que abogaban por la templanza, iban en contra, vamos, a la abolición de que habían estado ahí en la ley seca. O sea, abrías cualquier cajón y eran personajes totalmente novelescos. Los suegros de Alice Gulick fueron de los primeros que llegaron a Hawái
Y hay los diarios conservados, no de ellos, de otros que habían llegado antes, pero también está documentadísima toda la historia de la familia. Me atrajo muchísimo. Al llegar a Estados Unidos creí que esa era la parte más valiosa que yo podía también aportar. Entonces, bueno, ibas a Santander, que estuve viajando, claro, a Santander, San Sebastián, luego Biarritz, y fueras por donde fueras. Entonces, bueno, lo que quería decir con esto también es cómo al final la historia me pareció, tuve la intuición, luego hubo que sacarla adelante con esos recursos que tuve que ir construyendo, ¿no?, para que luego se mantuviera, pero desde el principio me pareció que era una gran épica, una épica sobre la educación femenina, sin duda, que era una historia real, pero que parecía una novela y que tenía muchos detalles que aquí no podemos contar porque son muchos de casualidades como las que contaba Itziar que nos encantan, ¿no?, y muchas casualidades, muchos contactos, también el de Alice Gulick, por ejemplo, con Gumersindo de Azcárate, la relación que mantuvo, que eso es también como un capítulo de una serie, ¿no? Es, o sea, que no te lo crees, piensas, no te lo crees. ¿Cómo puede ser que esto fuera de verdad? Claro. O sea, ¿por qué no se ha hecho una película de esto? Claro. ¿Hay algún productor en la sala? Tenemos a una actriz en mente, a varias actrices, Luis, guionista, tenemos ya todo. Guionistas. Así que sí. Y luego, bueno, otra parte que tuvo el libro, que para mí fue muy importante, y han venido aquí las personas además que me han ayudado a hacerlo posible, era que yo quería contar una historia que no fuera esa reconstrucción histórica, ¿no?, porque no soy historiadora, no es mi tema, lo que yo quería hacer era una historia más narrativa, pero además quería hacerla como desde la perspectiva de las nietas, ¿no?, desde de los nietos, de las nietas, ¿no? Quería que fuera una mirada actual, como hacían las que faltaban, ¿no?, que era recuperar a estas mujeres, pero con una mirada, no solo una mirada actual, sino qué hay hoy en estas vidas que nos habla, ¿no?, cómo conectamos hoy, ¿no?, con estas mujeres. Y en este caso pues pude entrevistar a 3 familias que han venido aquí, que se lo agradezco muchísimo, de residentes de la residencia de señoritas de los años 10, de la promoción de 1916, que no está en los listados y que además pues conecta también, esto no lo cuento en el, bueno, lo cuento en el libro, claro, conecta con mi familia política, y que espero que ahora añadamos su nombre también a ese listado. María Teresa Ibáñez, que fue residente en 1916, y bueno, para los años 20 tuve el lujo de contar como compañero en el departamento con Santiago López Ríos, que es un gran conocedor de esta historia, que es un gran investigador y que además editó el diario de su tía abuela Carmen Castilla un año en Smith College, y para los años 30 pues a la hija de una de las hermanas Jiménez, que eran varias hermanas que también fueron residentes. Por lo tanto pude también recabar testimonios, voces, ¿no?, de esas nietas, ¿no?, de lo que ha ido quedando, de lo que recordaban que contaba su abuela o su tía, ¿no?, de esa experiencia que había supuesto vivir en la residencia de señoritas, formar parte de esa comunidad femenina, haberse formado, haber sido una pionera universitaria, ¿no? Entonces también tiene algo de homenaje a esas pioneras. Es un homenaje también a ese momento de la universidad que nos unió a nosotras gracias a nuestros amigos, y cómo se tejen esas amistades tan profundas, ¿no?, que nos construyen y que dejan estos legados, ¿no? Claro, es muy bonito eso. Fijaros, es que yo creo que una de las cosas más importantes de la residencia, de la institución Libre Enseñanza, de la Junta de Ampliación, de las misiones pedagógicas y de todo el entorno aquello fue el generar esos espacios donde distinta gente pudiera estar conectada y pudiera estar haciendo, ¿no? Hay una frase de María Teresa León que me encanta, que dice que las mujeres en aquel momento, es decir, no tenían que conquistar el espacio porque no lo tenían, y que por lo tanto lo que hacían era construir ese nuevo espacio, ¿no? Y que al final ellas lo que hicieron fue adelantar el reloj de la modernidad de España, ¿no? Que además luego termina diciendo que la dictadura lo que les hizo pagar más caro fue eso, que adelantaron ese reloj de la modernidad y que volvieron a salir de los espacios públicos para cubrir el espacio privado, que era la casa fundamentalmente, que era el donde no deberían de haber salido nunca, según después de la dictadura, ¿no? Entonces, con tu experiencia, y hablando ya un poco de futuro, o de realidad actual, porque hoy lo hablabas de hoy, y en un concepto que has dicho entre que hablabas y se te escapaba, ¿no? Porque estaba hablando del Instituto Internacional y decía nuestros vecinos, es decir, que claro, tú eres de la casa, entonces con lo cual eres de la casa, y precisamente hablando con Itziar del otro día también de cómo generamos esos espacios,
Es decir, a mí me interesaría mucho con esa experiencia que tú has vivido, de esa investigación, efectivamente, porque yo cuando leía el libro pensaba que me iba a encontrar más a partir de los años 20 hacia adelante, y de pronto, claro, vas más hacia atrás y vas construyendo todo esto, ¿no? Es decir, cómo hoy en día hemos perdido esos espacios de conexión, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando hoy en día? Es decir, o qué aprendizaje, mejor dicho, para no meterte en un jardín, es decir, qué aprendizaje podemos sacar de aquel momento, de esa motivación, de ese empuje de estas mujeres, que no digo que ahora no lo haya, no va por ahí, sino de cómo fueron capaces de generar esos espacios donde verdaderamente se podía construir, ¿no? Desde la intelectualidad, no desde los espacios que hoy posiblemente estamos más conectados que nunca, pero sin embargo estamos más solitarios que nunca, o con una voz más apagada, ¿no? Ahí se pudieron construir con esas instituciones, y sobre todo tu experiencia de haber analizado tanto el instituto como la residencia y esa conexión, un espacio verdaderamente, como decía Marga, de motor de igualdad, ¿no? Es decir, ¿qué aprendizaje deberíamos de sacar para hoy de esa experiencia de esas dos grandes instituciones que fueron ese motor de igualdad? Bueno, totalmente. Quizá de la primera parte del libro, el libro efectivamente tiene dos partes. La primera termina en 1903 con la muerte de Alice Gulick, que no llegó a conocer no llegó a estar en la inauguración, llegó, fue su funeral, ¿no? Que vino de Londres la inauguración. Termina en 1903 y la segunda parte no es una nueva etapa, es un nuevo momento, ¿no? Que es ya el siglo XX, y ahí comienza, digamos, esa relación ya en Madrid del Instituto Internacional con la Institución Libre de Enseñanza, que ya venía el contacto con el krausismo, pero realmente pues, el Paraninfo acoge a Ortega. María de Maeztu, una tal María de Maeztu, da sus primeras conferencias ya en el año 1913, en el curso 1912-1913, y por lo tanto, así, poquito a poco, la vecindad también con la residencia de estudiantes, que estuvo originalmente aquí antes de ir a los Altos del Hipódromo, pues comienza esa relación, ¿no? Entonces yo, a tu pregunta, ¿qué aprendizaje, ¿no? Hoy diría que de la primera parte del libro, ese mundo de las universidades estadounidenses de mujeres, como de la que procede Alice Gulick, ¿no? Como es Holyoke, como es Smith, como es Vassar, muchas de ellas continúan siendo universidades de mujeres. Yo me quedaría con el aprendizaje de esas comunidades femeninas, también entendidas como utopías, ¿no? Como utopías no en el sentido de irrealizables, sino como lugares de convivencia entre mujeres. De ahí tomo un poco también la imagen del jardín. Obviamente es el jardín de Fortuny, pero es también el jardín que pinta la pintora Mary Cassatt en la exposición de Chicago, y que también fue una imagen que en esa misma tarde que vi el libro, también te prometo que yo en mi primer cuaderno ya tengo las imágenes de este jardín que pintó para la exposición de Chicago de 1893, donde había esta reescritura del Génesis bíblico con mujeres de todas las generaciones que toman la fruta del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues de la primera parte del libro, pues la importancia que tienen también esos espacios femeninos, esas universidades de mujeres, esos lo que hoy llamaríamos, ¿no? Como espacios de cultura femenina, y cómo han influido luego en la sociedad. No se quedan las mujeres que luchaban para que se aboliera el alcohol. Bueno, pues hoy probablemente no estamos de acuerdo, ¿no? Con que, y menos en España, ¿no? con esa ley, ¿no? Y además tampoco ha tenido luego, pero llevaron a la arena pública lo que era un asunto doméstico, lo que era un problema de violencia, ¿no? Masculina debido al alcohol, y lograron, como serían después las madres contra la droga, o como podrían ser, ¿no? El llevar a la arena social un asunto en principio reflexionado en la esfera femenina. Entonces me parece importante recuperar también ese legado de las comunidades femeninas. Y de la segunda parte del libro, que es en el que ya estamos en el siglo XX, en el que ya aparece la Junta de Ampliación de Estudios, la Institución Libre de Enseñanza, y ya la residencia de señoritas con entidad propia comienza a relacionarse con el Instituto Internacional, me quedaría con lo que tú has dicho, con esa que fue lo que me apasionó más de esa segunda parte. La primera, Estados Unidos nos mira con un poco de paternalismo, ¿no? Son misioneros protestantes que vienen al decadente imperio y hay que educar a las mujeres, ¿no? Hay algo de mirada un poco pues paternalista, ¿no? La segunda parte del libro, la relación entre ambos países, y digo esto hoy, ¿no? Especialmente la relación con Estados Unidos, en esa segunda parte del libro, en el siglo XX, comienza a ser de igual a igual,
y surge una verdadera admiración por parte de Estados Unidos hacia todo el trabajo que se está haciendo en España, hacia la cultura española. Fue apasionante ir siguiendo cómo surge el hispanismo en Estados Unidos, cómo las americanas que van llegando, como Caroline Burland, que también tiene un capítulo propio, se convierte después en la primera catedrática, o eso decía ella, de español en Estados Unidos, en Smith College, y cómo nace ese amor por lo hispánico, por lo español, y dentro de ese movimiento el internacionalismo, que es el capítulo un poco sobre Carmen Castilla, los intercambios académicos, la creación de asociaciones de mujeres, es decir, cómo en el periodo de entreguerras realmente creen que a través de la educación, a través del intercambio, a través de aprender un idioma, algo que es importante en el libro, a través de el contacto con otra cultura, con otro país en aquella época, con irte a vivir un año, ¿no? Imagínate en 1920, como hizo Carmen, como hizo Juana, como hizo Enriqueta, pues realmente se iba a construir una cultura para la paz, ¿no? Entonces eso me parece hoy quizá lo más importante, y más tratándose de Estados Unidos. El libro habla de Estados Unidos y parece que vamos hacia unos derroteros que nos vuelven a encerrar, ¿no?, a cada país, ¿no?, en lo nuestro y en una relación pues, más de miedo, ¿no? Y creo que hay que recuperar ese espíritu, ¿no?, de internacionalismo. Estuve en Inglaterra para la segunda parte del libro, en Cambridge, y conocí a una profesora que está escribiendo un libro paralelo, pero a ella le han dado una beca como mucho más larga y no tiene que dar clase, por supuesto, es profesora en Cambridge. Entonces, ella está escribiendo otro libro muy interesante sobre las primeras profesoras de lenguas modernas, reconstruyendo toda esa historia, y me decía, lo hago en un contexto del Brexit. Quiero reivindicar a través de mi libro lo que ha tenido en la historia de la educación y especialmente de la enseñanza de las filologías, de las lenguas modernas sobre todo, ese componente comunicativo, esas escuelas de verano que también recupero en el libro, ¿no? Middlebury, que también me voy a visitarlo, lo que fue la Universidad de Verano de Santander, que es un proyecto como el Crucero del 33, del que es contemporáneo, con lo que acaba el libro, que realmente son proyectos emblemáticos. Es el año 33, es un año negro para Europa, ¿no? Y al mismo tiempo es un año en el que los sueños de la Segunda República parecen estar realmente floreciendo. Entonces, para mí, que el mismo año, el mismo verano, fuera el Crucero del 33 y la Universidad de Santander, y que encima estuvieran Salinas y Catherine Whitmore dándome ahí materia para que mi lector se interesara mucho, ¿no? Con el suicidio de su mujer y todo, qué horror. O sea, con el intento de... Horrible, intento de suicidio de su mujer. Y esa parte final tenía todos los... Entonces, sin duda, ese internacionalismo que creo que hoy todavía tenemos que recuperar. Yo no quiero que hagamos más spoiler, porque realmente estamos, que nos ha encantado el libro, y si no, pues es que os lo tenéis que leer, que realmente es muy apasionante. Yo te quería preguntar qué es lo siguiente, porque empiezas con lo contemporáneo, con Vila Matas, empiezas con las que faltaban, que es más siglo XX, y de pronto te vas un siglo antes, y lo siguiente, ¿qué es? Pues no lo sé, pero tan difícil te aseguro que no. Tan difícil te aseguro que... No me lo creo. No. El próximo no va a ser tan difícil. Esto ha sido realmente de estas veces que cuando me concedieron la beca, como todavía ni siquiera me lo creo mucho que eso ocurriera, pensé, oh Dios mío, ahora tengo que escribir este libro del que no tengo ni una línea. O sea, yo no tenía realmente ¿Qué ha sido ni una lo más línea. difícil? Lo más difícil de todo fue preparar mi viaje a Estados Unidos. Eso fue lo más difícil, y menos mal que estaba María Jesús Fuente, que está aquí en el público, que providencialmente me acogió, vino conmigo en el avión, me acogió en Cambridge. En fin, he tenido mucha suerte y muchos momentos en Estados Unidos de gente que me ayudó, en Wesley, en Smith, que yo pensaba, estas personas estaban aquí esperándome con el coche para enseñarme la casa donde vivía Salinas. O sea, era como que realmente yo había tenido el sueño de hacer este viaje, pero luego yo no conocía las universidades de Estados Unidos, no tenía contacto, no era mi tema de tesis, no era mi tema de investigación. Entonces, lo más difícil fue preparar el viaje, porque iba a tener poco tiempo allí y realmente iba a tener que consultar muchísima información. Tengo 2 hijos pequeños,
me generaba muchísima ansiedad tenerme que ir tan lejos. Al mismo tiempo ellos vinieron en la parte final del viaje, ¿no? Y se quedó ya forever en la familia. No sé en qué momento se me ha ocurrido traeros a Boston, o sea, eso ya es una frase para la épica familiar. ¿En qué momento a mí se me ha ocurrido traeros a Boston con el agobio que yo tenía cuando quienes habéis investigado sobre esta historia sabéis que los archivos de allí, yo me imaginaba que iba a encontrar algunas cosas. Carmen de Zulueta en sus libros maravillosos hablaba de que en Harvard había unas cartas y que ella, como ella escribía como una novelista también, que no las había podido consultar todas, entonces yo pensé, pues hay que ir donde... Y lo que no me imaginaba es que me iba a encontrar tal volumen de documentación, por supuesto de la familia Gulick, pero también del Instituto Internacional. Entonces lo más difícil seguramente fue preparar ese viaje y luego, sin formación como historiadora, y luego gestionar toda esa, qué voy a contar, qué no voy a contar. Me he dejado en el tintero montones de historias, montones de historias. Eso, como te decía, ya que está aquí María Jesús, ¿no? Lo voy a contar. El otro día lo conté en otra presentación. Además, yo es que pensaba haber escrito otras muchas cosas conectadas, pero luego, momento en el que me digo a mí misma, ¿en qué momento yo pensé que esto realmente lo iba a poder, ¿no? Con María Jesús, me acuerdo que me enseñó también la zona del Cape Cod en la costa este, y me contó una historia de las mujeres de los balleneros, que tienen como unas galerías en la parte de arriba y cuando no llegaban podían ponerse... Y yo pensé, lo voy a meter en el libro. Y fui a una librería, pedí libros sobre las mujeres de los balleneros y luego... Pero yo, ¿en qué momento creí que aquí, en qué momento, entre el pomo frío y el cementerio civil, yo en qué momento iba a hablar de las mujeres de los balleneros? Entonces, bueno, lo más difícil fue parar. Mi marido decía, podría haber sido un poquito más corto. Digo, es que no, ya si hubiera seguido, pero interiorizar la paciencia de mi lector siempre es lo más difícil. Decía, ¿el siguiente? El siguiente, realmente mi intención es cambiar. Siempre digo que me acerqué a esta historia como ensayista, que me fascinó. Me encantará, por supuesto, continuar haciendo cosas relacionadas con estas mujeres, pero mi siguiente ensayo, pues cambiaré de tema, iniciaré una nueva aventura y bueno, me encantaría volver a Estados Unidos, por supuesto, pero quizá pues otros sobre arte, sobre algo que me gusta mucho los museos. Es decir, que ya lo tienes en la cabeza, sí, ¿verdad? Lo tengo en la cabeza. Aquí te estaremos esperando. Pero será más fácil, no habrá un archivo ni una familia de misioneros. Vete sin hijos igual. Claro. Bueno, en este creo que saldrán, así que he pensado que lo más fácil es incluirlos. Así. A mí, Cristina, me da mucha pena que no haya más gente joven aquí escuchándote, porque hoy justo hablábamos que las humanidades se están perdiendo en muchísimos colegios. El año que viene no va a haber grupo de humanidades en muchísimos institutos. Tengo amigas realmente angustiadas porque no saben a qué instituto llevar a sus hijas porque no se va a hacer grupo de humanidades. Y decíamos, claro, es que hay que explicarle a la gente joven para qué sirven las humanidades, ¿no? Y si te hubieran escuchado hoy, pues se hubieran apasionado, porque a mí me acabas de crear otra necesidad, que es ser historiadora. No sé si tengo tiempo ya, pero ahora ya no quiero ser escritora, quiero ser historiadora después de escucharte y perderme en todos esos archivos, empezando por el que tenemos aquí, que es maravilloso, Federico. No, para nosotros la verdad que es fascinante y la verdad que es muy emocionante que Cristina hayas escrito este libro, que hayas utilizado esa relación entre las dos instituciones, entre tu institución y la vecina, y luego sobre todo el legado que sin duda alguna aquí nuestro bibliotecario Jorge mantiene vivo, que para nosotros es sin duda alguna importante. Yo no sé si conocen la historia, Iciar la comentaba, es decir, todo este legado, aunque Cristina lo cuenta en el libro, todo este legado de la Residencia Señoritas se lo debemos a Eulalia Lapresta, que fue la secretaria de María de Maeztu, que fue la que guardó todo ese, y como siempre decía Marga en las charlas, guardado en un sitio muy complejo, y era a la vista, ¿vale? Entonces durante 30 años se guardó el documento más importante de la Residencia Señoritas, que fue todo ese legado, que fue sin duda alguna ese motor de igualdad, a la vista, en un sitio donde todo el mundo podía verlo, y que así pasará desapercibida, y que hoy afortunadamente lo tengamos para que Cristina pudiera estudiarlo, escribir este fantástico libro que le recomendamos, y así vamos a cortar ya para que puedan comprar los libros. No sé si le quieren hacer alguna pregunta a Cristina, que nos hemos enrollado aquí. Y si no, ya, aquí hay. Mira.
Hola, buenas tardes. Bueno, voy a decir algo, yo sé que a ella no le gusta mucho, casi me lo tiene prohibido, pero bueno, no puedo reprimirme. Para decir que este también es un libro un poco de aventura, como decía Itziar, y de riesgo. En el mes de junio, hace 2 años, estando yo en casa, Cristina estando ya allí en Boston, trabajando allí en el libro, recibo una llamada de ella en mi móvil. Cristina, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, perdona, papá, es que te llamo porque voy aquí por la calle y me ha salido un oso. Digo, ¿cómo que te ha salido un oso por la calle? Es que, ¿pero dónde estás? No, estoy en las afueras de Boston, estoy volviendo a casa, pero es que me ha salido un oso y te llamo porque estoy más tranquila si hablo contigo mientras que llego a casa. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Hay osos en las calles por allí? Dice, sí, hay osos. Es verdad, luego me mandó la foto del oso. Y digo, bueno, pero falta... Pero, ¿cómo puede ser, no? En fin, bueno, total, hablamos unos minutos, ya estoy en la puerta de casa. ¿Y el oso? No, pues... En fin, bueno, me dejó más preocupado que otra cosa, ¿no? Entonces, que quería un poco apuntar esta pequeña anécdota. Por eso te decía que el siguiente con menos riesgos. Lo del oso no nos lo esperábamos. Es un buen detalle. Sí, no, osos, tuve que montar en canoa, por supuesto subirme en aviones, bueno, en fin. No, lo que quería decir, fuera de bromas también, es que me preguntabas antes qué es lo más emocionante que también encontraste en los archivos. Pues precisamente, como aquí hay muchas personas que también han estudiado este tema, y yo, en el fondo, pues he llegado a este tema, ¿no? Como una paracaidista, ¿no? Me parece una buena imagen. De lo más emocionante fue en Harvard encontrar las fichas que alguna investigadora, quizá Margarita, quizá Carmen de Zulueta, quizá Pilar Piñón, alguien había dejado, ¿no? en las propias cajas, en la caja número 27 de los Gulick, donde hay unas fichas de alguien. Y justo en el Real Colegio Complutense dio una charla otra becaria que trabajaba sobre conservación y habló de que últimamente las técnicas en conservación artística van un poco en la línea de que permanezcan esas capas que va dejando el tiempo, ¿no? Entonces, para mí realmente lo más emocionante también era ir pasando por donde había pasado Eulalia, por donde había pasado Carmen, por donde había pasado Margarita, por donde había pasado Pilar, ¿no? Como tener la sensación de que al final, y por eso recuperar todos esos nombres, toda esa genealogía, toda esa historia de los archivos, ¿no? Como el conocimiento finalmente es algo que construimos, ¿no? Y cuando hablamos de una genealogía feminista, ¿no? Que es motor de igualdad, pues qué importante, ¿no? Como también poner visible, ¿no? Todas esos caminos que han sido trazados primero, ¿no? Así que, bueno, mucha memoria y mucho riesgo es lo que hay. Y lo de los osos es verdad. Lo de los osos es verdad. Así que... Sepan que aquí hay muchas mujeres protagonistas y un hombre protagonista, porque su padre aparece mucho en el libro. Y por eso cree que puede hablar en las presentaciones. Podemos ponerlo como coautor ya del libro. Es lo mínimo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Itziar, gracias por estar otra vez aquí en la Fundación. Gracias a todos ustedes por venir a la Fundación y nada, esperamos el siguiente, ves diciéndome fecha para ir reservando en la agenda, aunque tú tienes bula y puedes elegir el día. Muchas gracias. Así que muchas gracias y nada, a comprar el libro y que se lo firmen.